Vamos a continuar con la clase de dinámica. La vez pasada nos habíamos quedado hasta el ejercicio que estábamos resolviendo sobre la aplicación de la segunda ley de Newton para la cinética de partículas. Habíamos estado aplicando el caso de componentes radial y transversal y tangencial y normal. Entonces vamos a continuar con otro ejercicio para ilustrar estos conceptos de diferentes sistemas de coordenadas. Vamos a continuar con otro ejercicio, si gustan anotar. Les dice, un automóvil se mueve sobre una autopista de radio R igual a 100 metros con un ángulo de peralte θ igual a 10 grados. ¿Un ángulo qué, perdón? Ángulo de peralte θ igual a 10 grados. Como en la figura. Punto y seguido. Calcule la máxima velocidad del automóvil si este no debe deslizar sobre el pavimento donde el coeficiente de fricción estática es de 0.4. Vamos a repetir, que algunos acaban de entrar. Un automóvil se mueve sobre una autopista de radio R igual a 100 metros con un ángulo de peralte θ igual a 10 grados en la figura. Punto y seguido. Calcular la máxima velocidad del automóvil si este debe deslizar sobre el pavimento donde el coeficiente de fricción estática es de 0.4. Entonces nos dice que como en la figura, pues la figura de esta manera. Donde tenemos que nos menciona que un ángulo de peralte igual a 10 grados, ese es de 10 grados.
Entonces aquí nos dice que se va moviendo sobre una autopista de radio, o sea, una curva de radio igual a 100 metros. Radio R de la curva, mientras que el ángulo teta es este ángulo que si decíamos, este ángulo se llama ángulo de peralte. Entonces el automóvil va viajando sobre esta autopista curva, conforma en la curva de esta autopista. De esta manera lo estamos viendo de frente. Entonces, como lo estamos viendo de frente, lo vemos de esta manera. Y aquí en esta parte van las personas. Lo estamos viendo de frente y va sobre la curva de la autopista, la cual tiene un radio R. Y entonces aquí hay una inclinación. Esta inclinación de la curva, este ángulo de inclinación de la curva sirve para que a medida que el automóvil va viajando a través de la curva y no se deslice, no se salga de la curva, porque por la aceleración que pudiera sufrir en la dirección radial, que también se llama aceleración centrípeta, que va dirigida hacia el centro de la curva, y que si no hay quien la detenga, entonces saldría hacia afuera precisamente con esa aceleración, pero si llega a salirse de la curva, entonces tendría una aceleración hacia afuera y sería una aceleración centrífuga, pero mientras no se salga, entonces mientras no se deslice y sigue su trayectoria en la curva, entonces tiene una aceleración hacia el centro, que sería una aceleración centrípeta. Y esta es la figura, entonces, como decíamos, es una vista frontal, o también podría ser posterior. De alguna manera, ya sea que lo estemos viendo de manera frontal o posterior, daría el mismo resultado para el comportamiento de la aceleración y de la máxima velocidad que se nos pide. Entonces aquí, de los datos que nos dan, nos dice que R es igual a 100 metros.
y nos dicen que este ángulo θ es igual a 10 grados. Y entonces lo que nos piden calcular es la máxima velocidad para que no se, para que no se deslice o para que no se salga de la curva el automóvil. Y nos dice también que el coeficiente de fricción estática es igual a 0.4. Aquí en este caso nos dan el valor del coeficiente de fricción estática porque no debe de haber movimiento del automóvil en la dirección radial hacia afuera de la curva. Entonces, como no hay movimiento en la dirección radial hacia afuera de la curva, entonces no hay deslizamiento. Cuando no hay deslizamiento, la fricción es estática. Fricción estática porque no fricción, podemos decir aquí fricción estática. Estática porque no hay deslizamiento. Deslizamiento no debe de haber, ya que si hay deslizamiento se saldría, se desliza, se va hacia afuera de la curva. Entonces, eso es lo que no debe de haber. Y también, aparte de la fricción, también otra cosa que ayuda para que no se salga el automóvil de la curva es precisamente el ángulo de peralte que ayuda para que no se salga, inclusive en casos en donde no hay fricción, en donde el coeficiente de fricción estática pudiese ser igual a 0 o muy cercano a 0, como pudiera ser en un caso en donde se ha congelado la nieve, por ejemplo, o sí, hay una superficie muy lisa de cuando hay frío, cuando se congela la nieve, se forma hielo en la superficie, sobre la carretera, entonces ahí la fricción sería muy pequeña, casi cero sería el coeficiente de fricción estática. En esos casos, el ángulo de peralte sería lo que más ayuda para evitar que se salga de la curva al deslizarse, salir circulando y debido a la velocidad, hay que recordar que tenemos una componente de la aceleración normal o radial, la cual está en función de la velocidad. Entonces, a medida que aumenta la velocidad, aumenta esta aceleración y lo que produce la aceleración o lo que produce un cambio en el movimiento, como mencionábamos, de acuerdo a la segunda ley de Newton, es precisamente una fuerza. Entonces, es lo que nos produce esa aceleración es la fuerza. Y esta fuerza sería precisamente debido a la fricción o debido al ángulo de peralte de la curva. Entonces, ahí, ¿qué podemos hacer para encontrar la máxima velocidad que nos permitiría que no se deslice hacia afuera del automóvil? Es una idea.
Ahí decíamos, esa velocidad se debe precisamente más bien esa velocidad máxima que podemos permitir es una velocidad máxima que nos va a producir una cierta aceleración, y esa cierta aceleración también está limitada también por la máxima fuerza que se puede permitir también para que no se deslice. Entonces la máxima fuerza sería debido a la fricción más el, el ángulo de peralte, es lo que nos daría la máxima fuerza que podemos permitir. Estaría en función del coeficiente de fricción estática que nos dan como dato, y también del ángulo de peralte que tenemos también, que nos dan como dato. Entonces esos dos datos son las restricciones que nos van a imponer un límite en la fuerza que se puede ejercer para que no se deslice hacia afuera el automóvil. Y entonces, en base a esa máxima fuerza, tendríamos una máxima aceleración también que se podría permitir, y esa máxima aceleración sería una aceleración radial, o aceleración normal, en la dirección normal. Y habíamos visto anteriormente que eso está precisamente en función de la velocidad. Sería una componente normal de la aceleración para un caso de un movimiento circular. Entonces aquí decíamos es un movimiento circular en el cual la, la componente normal se puede obtener en función de la velocidad. Entonces ahí primero vamos a ilustrar el diagrama de cuerpo libre para este caso, para poder ilustrar todas las fuerzas que podrían actuar sobre cuerpo, este objeto, que es precisamente el automóvil. Aquí ponemos que diagrama de cuerpo libre. Digamos, en estos casos, en este tipo de problemas, siempre lo que hacemos como primer paso es dibujar un diagrama de cuerpo libre, que consiste en dibujar el cuerpo, como su nombre lo dice, el cuerpo o el objeto, y las fuerzas que actúan sobre él. Entonces, en este caso, dibujamos el objeto que se encuentra sobre la superficie inclinada. Entonces aquí no es necesario dibujar a mucho detalle todo el objeto, nada más lo que es relevante, básicamente el objeto nada más, y las fuerzas que actúan sobre él. Aquí lo dibujamos, pero no muy a detalle, y nada más las fuerzas que actúan sobre él. Es una vista frontal. Posterior, en todo caso da lo mismo. Y aquí las fuerzas que estarían actuando, ¿cuáles serían?
la reacción entre el carro y la autopista. Hola. Efectivamente tendremos ahí la fuerza normal, tendremos el peso también. Tendremos la fuerza normal, tendremos el peso. Esto creo que no nos lo dan, entonces lo que estaba viendo que no nos dan como dato el peso, entonces probablemente tendría que quedar en función del peso. En algunos casos, cuando la fricción es igual a cero, podría quedar independiente del peso, nada más, sí podría ser independiente del peso, pero en este caso creo que no es independiente del peso, entonces quedaría en función del peso. ¿Alguna otra fuerza que actúa? Así tendremos también, decíamos, la fricción. Cual iría en una dirección tal que se opone al deslizamiento del automóvil hacia afuera de la curva. ¿Y qué más tendríamos? ¿Alguna otra fuerza? La reacción de X y Y. Sí, ahí tenemos la reacción normal, la cual podemos descomponer en X y en Y, si será conveniente descomponerla en X y en Y. Por ahora lo dejamos así, nada más una sola fuerza normal perpendicular a la superficie del plano, el cual decíamos tiene un ángulo θ de inclinación, que decíamos se llama ángulo de peralte θ. Definimos el sistema de coordenadas. Sí, efectivamente buscamos un sistema de coordenadas. ¿Qué sistema de coordenadas sería conveniente utilizar? Podemos, pues como vemos que es un movimiento curvo, en particular es un movimiento circular, y en el cual tenemos componentes de la aceleración que está relacionada con la fuerza y con la velocidad.
tenemos esas componentes en dirección normal, en dirección tangencial o en dirección transversal. Entonces, en particular, como vemos que es un movimiento curvo, tendríamos una aceleración normal. Entonces, ahí nos convendría utilizar un sistema de coordenadas que nos involucre la componente normal. Nos podemos utilizar en componentes tangencial y normal. Entonces, el vector unitario normal iría en dirección hacia el centro de la curva. Iría en dirección hacia el centro de la curva, entonces sería el vector unitario normal en esta dirección, y en el vector unitario tangencial iría en dirección, ahí como mencionábamos, estamos viendo esta vista, una vista frontal o posterior del automóvil. Entonces, la curva, si vemos la curva desde una vista superior, entonces el vector tangencial iría, digamos, así como está esta flecha apuntando hacia arriba, pero si lo vemos de manera frontal, el vector tangencial iría hacia perpendicular al plano de la página. Iría perpendicular al plano de la página, entonces si va saliendo se denota con una cruz. Si va saliendo hacia acá, hacia el frente, se denota con un punto, y si va entrando hacia la página, hacia atrás de donde estamos, hacia atrás, entonces se denota con una cruz. Entonces aquí vamos a suponer que va el vector tangencial entrando hacia la página o hacia la pantalla. Entonces este vector NT, vector tangencial, decíamos en los vectores unitarios, normal, tangencial o transversal. En algunos libros lo denotan con U, en algunos otros con N, en algunos otros con E. Entonces ahí nada más es cuestión de notación, ¿no? Aquí lo denotamos con la letra N, pero también podría ser con la letra U de unitario, pero de alguna manera es lo mismo. Entonces serían los vectores tangencial y normal. Y hacia arriba tendríamos el vector que podría ser el vector K, o el vector, como habíamos visto en las coordenadas cilíndricas. En el caso de coordenadas polares tenemos el vector R y NR y NZ en el plano, y luego perpendicular al plano tenemos el vector K, que decíamos, es una extensión de las coordenadas cilíndricas, es una extensión de las coordenadas polares a el espacio tridimensional, añadiendo el vector K en la dirección Z. Entonces sería como nos quedarían los vectores unitarios. Esas serían las direcciones. El vector normal estaría apuntando hacia el centro de la curva. El vector tangencial sería tangencial a la curva, y tendríamos un vector K en la dirección perpendicular al plano en el cual está al plano de la curva. Esos serían los vectores unitarios que nos
darían las direcciones del movimiento y de las fuerzas de la aceleración, la velocidad. Entonces decíamos, esta fuerza de fricción está dada por el coeficiente de fricción multiplicado por la fuerza normal. Entonces ahí tenemos la fuerza normal, es precisamente perpendicular a la superficie, y en este caso también decíamos, sería conveniente descomponer la fuerza normal en componente paralelo y perpendicular al plano, o lo dejamos así en esta forma. Entonces, si utilizamos el sistema de coordenadas en esta forma, como lo tenemos aquí, podemos hacer sumatoria de fuerzas sin aplicar la segunda ley de Newton en estas direcciones, y hacer sumatoria de fuerzas tanto en la dirección normal y en la dirección tangencial, en la dirección K. Sería conveniente hacer sumatoria de fuerzas en la dirección tangencial, o no sería conveniente, o no sería necesario. La dirección tangencial, decimos, es perpendicular al plano de la página o de la pantalla. Entonces, tenemos alguna fuerza que esté actuando en esa dirección. Entonces decimos, lo podemos hacer, pero nos daría ¿cuánto? Como vemos ahí, no tenemos alguna fuerza actuando en dirección perpendicular al plano de la página. Profe, una pregunta. Sí. ¿Qué significaba la X en el eje de coordenadas? En el origen. Ajá. Así, entonces X vector apuntando hacia dentro de la página. Y un punto sería un vector saliendo o apuntando o apuntando fuera de la página. Entonces, quiere decir que el vector tangencial está apuntando hacia dentro de la página, o sea, va de donde estamos hacia el interior.
Eso es lo que quiere decir. Hay que recordar que estos tres vectores deben de ser perpendiculares entre sí. Deben de ser perpendiculares entre sí. Entonces, si por ello es que deben de estar en estas direcciones. Pues decíamos, podemos hacer sumatoria de fuerzas en cada una de estas direcciones. Sin embargo, vemos que no hay fuerzas actuando en la dirección NT, la dirección tangencial, no hay fuerzas actuando en esa dirección, y de hecho por eso no lo presentamos. Podemos decir que sumatoria, sí, también lo podemos poner, pero nos va a dar igual a 0. Sumatoria de fuerzas en la dirección tangencial va a ser igual a masa por aceleración tangencial, lo cual va a ser igual a 0 porque no tenemos aceleración en esa dirección y no tenemos, no hay fuerza ni aceleración en dirección tangencial. Aquí podemos mencionarlo, pero no tenemos fuerzas ni aceleración actuando en esa dirección. Entonces haríamos sumatoria de fuerzas en la dirección. También la da Celerino. No, también la da Celerino. Decimos, no hay fuerza ni aceleración en la dirección tangencial. Entonces haríamos la sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración en la dirección normal y en la dirección K. Sumatoria de fuerzas en la dirección normal va a ser igual a la masa por la aceleración normal. Pues ahí decíamos, ahí no nos mencionan la masa, no nos dan el peso. Entonces, lo más probable es que va a quedar en función de la masa o que se cancele, nos quede que sea independiente de la masa. Entonces, vamos a dejar hasta aquí el día de hoy y terminamos de hacer la sumatoria para encontrar la máxima velocidad permitida. Entonces, vamos a proceder a pasar lista y dejamos hasta aquí. Bravo Cruz. Presente, profe, ¿me escucha? Sí. Burgos Leiva. Presente, profe Burgos Leiva. ¿Me escucha? Sí. Callejas Moctezuma. Está de la Cruz Martínez.
Está Delgadillo Bautista. Presente. ¿Me escucha? Sí. Díaz Pérez. Está Domínguez Espinosa. Está Escalona Pérez. Presente Escalona López, profe. Escalona López, sí, perdón. Espinosa Costilla. Presente, ¿me escucha? Sí. Esquivel Rayo. Profe, ¿me escucha? Sí. Flores Díaz. Presente, profe. Sí. Fragoso Ibarra. Está García Cortés. Presente, profe. Sí. González Guerrero. González Guerrero presente, profe. Sí. González Juárez. Presente, ¿me escucha? Sí. González Salinas. Presente, ¿me escucha? Sí. Hernández Barrera. Presente, no sé si me escucha. Sí. Hernández Campos. Presente. Sí. Hernández Ramírez. Presente, profe. No sé si me escucha. Sí. Islas Juárez. Está Juárez Pérez. López Nájera. Está López Noriega. Está Mendoza Hernández. Presente, profe. Sí. Meseño Hernández. Presente, profe, Meseño Hernández, ¿sí me escucha? Sí, sí. Profe López Noriega, no sé si me escucha. López Noriega, sí, no se había escuchado. Sí, está bien. Vale, gracias. Monsalvo González. Presente. Sí. Pineda. Pineda, presente. Sí. Prieto López. Presente. Ramírez Rivera. Presente, profe. Sí. Reyes López. Presente, profe, ¿me escucha? Sí. Sánchez Ángeles. ¿Cómo está? Solís Álvarez. Presente, profe. ¿Me escucha? Sí. Urbano Pérez. Está Vargas Flores. Presente, Vargas Flores. Sí. Vázquez García. Presente, profe, ¿me escucha? Sí. Entonces, algunos que no se escucharon, que están por aquí en el chat, son los siguientes. Vargas Flores. Bien, Callejas. Domínguez. Presente. Y Díaz Pérez, sí, ya está. González Guerrero, ya estaba. González Salinas, ya estaba. López Nájera, ya estaba. Urbano. Prieto López, ya estaba. Vázquez García, ya estaba. Sánchez Ángeles. Entonces, López Nájera, ya estaba. Son todos, entonces los que faltaban, los que faltan nada más son de la Cruz Martínez, Fragoso Ibarra,
Islas Juárez. De la Cruz, solo que creo se desconectó. De la Cruz. Bueno, sí, ya. Entonces, Fragoso Ibarra. Islas Juárez. Juárez Pérez. Y Solís Álvarez. Serían todos. ¿Algún comentario? Entonces sería todo por hoy. Nos vemos la próxima. Buen día, profe. Hasta luego. Sí, hasta luego entonces. Profe, hay una persona en el chat que puso. Solís Álvarez. Sí, está bien. ¿Sí me escucha, profe? Sí. Ah, ok. Dijo que yo no estaba asistiendo, ¿cómo? Es que no escuché bien. ¿Quién eres? Solís Álvarez. Sí, ya lo vi, apenas acabas de poner aquí en el chat también. Ah, ok. Sí, ya estuvo, ya puse asistencia. Sí, profe, gracias. Sí, está bien. Hasta luego, profe. Sí, hasta luego.